Estás a punto de escuchar una historia de retorno. Bienvenidos a esta nueva historia de retorno, a este nuevo episodio de esta serie que está haciendo un recorrido a través de testimonios de estudiantes que descubre la Biblia alrededor del mundo. Cómo ellos llegaron a las raíces hebreas de la fe, qué fue lo que los llevó a ellos y qué pasó en sus vidas para llegar hasta este momento. Hoy tenemos el honor de contar con Karol. Karol es argentino, su abuelo era polaco y llega a este país siendo una persona muy católica que lo influenció muchísimo a esta religión y de hecho su nombre, Karol, se lo debe a Juan Pablo II, quien tuvo como nombre de pila justamente Karol. Él tuvo una formación católica muy arraigada y de hecho estuvo como monaguillo cuando era niño. ¿Qué lo trajo hasta acá? Hasta las raíces hebreas de la fe. Hoy nos va a contar todas las vueltas que tuvo que dar su vida, que tuvo que dar alrededor del mundo para llegar a estar aquí. Bienvenido, Karol. Muchas gracias, Abby. Buenas tardes. Karol, y como mencioné, tu formación desde pequeño hasta tu nombre tuvo mucha relación con el catolicismo. ¿Cómo empezaron tus primeros pasos en la fe? Y bueno, yo nací en una familia católico-apostólico-romana muy practicante. Sí, quedé marcado, digamos, con el nombre de Karol Wojtyła, que digamos, el nombre del Papa Juan Pablo II. Mi papá, en honor a él, me pusieron el nombre. Y bueno, como te decía, desde muy pequeñito sí, fui muy practicante. Me llevaban a la misa de 8 de la mañana. No valía ir al de las 10, tenías que ser madrugador. Y bueno, procesiones y demás. Pero bueno, nací aquí en Argentina y a los 5 años mis papás decidieron irse a Italia a vivir. Y bueno, allí vivimos 4 años en Sicilia, donde fui creciendo. Y también otra vez por decisión de mis papás, por trabajo y demás, nos mudamos a Barcelona, donde pues también seguí creciendo dentro de la iglesia. Mi papá era miembro de una cofradía, ¿sabes? De esos que llevan las procesiones, las estatuas, que saben llevar las estatuas. Entonces, muy marcado, digamos, por lo que era una vida activa dentro del catolicismo, no solamente cultural. ¿Y cómo llega el corte? ¿Pasas del catolicismo a qué denominación o a qué tipo de fe? ¿Qué pasa? Cuéntanos ahora, a partir de ahora, el desarrollo de tu fe, tu historia. ¿Cómo fue? Básicamente, cuando llegamos a Barcelona, bueno, las personas de allí que nos ayudan con el traslado y demás son 2 queridísimos amigos y hermanos en la fe, un uruguayo y un argentino. Y bueno, estas personas nos invitan, ellos eran cristianos evangélicos, y estas personas nos invitan a asistir a la escuelita dominical, a horitas felices y demás, ¿no? Y yo recuerdo que mis papás se convirtieron en el año 97 más o menos, en un retiro espiritual de Semana Santa. Y bueno, allí entre unas dudas que tenía yo particularmente, siempre fui bastante curioso y no me conformaba, digamos, del todo con lo que me decían en la Iglesia Católica. Entonces yo recuerdo patentemente, no recuerdo muy bien cómo fue el argumento, cómo salió, pero sí me recuerdo que le pregunté al cura de la parroquia por qué negaban que María tuviera más hijos, si allí mismo en la Biblia, cuando estaban despreciando a Jesús en Nazaret, le dice: estos son tus hermanos y tus hermanas, tú eres el hijo del carpintero y demás, esa historia, ¿no? Y bueno, me fue un baldazo de agua fría cuando me dijo: estas son nuestras normas, nuestros credos, nuestras cosas, si no te gusta tienes que buscar en otro lado, ¿no? Y bueno, allí, claro, siendo tan pequeño, pues empecé a decantarme más hacia el lado evangélico. ¿Cuántos años tenías? Y habré tenido 13 años más o menos, 12, 13 años, porque hice la comunión, la hice un 24 de diciembre en la misa de Gallo, así que fue más o menos por allí. Y bueno, y ahí ya me convertí, digamos, al cristiano evangélico. Crecí en una iglesia bautista fundamentalista, muy sana doctrina, digamos así, ¿no? Les debo mucho a ellos las instrucciones que me dieron y el amor por el Señor y todo esto. Pero bueno, creciendo también uno empieza, digamos, como todo joven que no va siendo discipulado y demás, a coquetear con la noche y
se empieza uno un poco a desviar del camino, ¿no? de la palabra del Señor. Y bueno, allí en Barcelona conocí a la que es mi actual esposa, mi señora, Jessica, era la mejor amiga de mi hermana, así que con el fin de evangelizarla a ella, retomé también de nuevo todo este tipo de buscar en la palabra y demás, y de hablarle del Señor. Pero bueno, ella fue la que también me dijo un poquito, estás predicando algo que no estás haciendo, y me corrigió un poquito, ¿no? En su amor también de querer entender cosas del Señor. Y bueno, ella se convirtió, gracias a Dios, se convirtió, y decidimos juntos emprender un camino como misioneros, y allí contactamos a un director de Palabra de Vida de Italia, un señor argentino, que nos aconsejó también muy bien, nos dijo unas palabras que sabíamos que no venían de él, sino que venían del Señor. Y fuimos a estudiar, o sea, íbamos a estudiar 5 años a Buenos Aires, a San Miguel de Monte, a Palabra de Vida, y nos quedamos un año como novios. Después volvimos en el 2008, fue esto, y bueno, después fuimos a Italia a casarnos, y tendríamos que haber vuelto otros 4 años, pero bueno, la economía no ayudaba, mis papás habían activado un restaurante en Italia, y bueno, poquito a poco ya ahí nos dijimos, nos quedamos en Italia, y era nuestra oportunidad, porque justamente también se dio la oportunidad de abrir un restaurante en Venecia, en el gueto judío ortodoxo. Y aquí empieza un highlight de tu historia, ya nos vamos al repunte. Entonces, hagamos un recuento. Estabas en Argentina, naciste allí, aproximadamente a los 8 años, si no me equivoco, 8 años te mudas a España. Sí. Con tus papás. Allí empiezas tú siendo monaguillo en una iglesia católica, con una instrucción profundamente dentro de esta religión. Te cuestionas ciertas cosas del catolicismo, y tus papás empiezan ya a indagar dentro del cristianismo bautista. Tú te conviertes y ya estás adulto, ya conoces a la mujer de tu vida como cristiano, sientes pasión por ser misionero, y vuelves a Argentina, y ahora llegas a Venecia para vivir otro capítulo. ¿Te imaginabas que iba a pasar eso en tu vida? No. La verdad que cuando empiezo a ver la película de este otro lado, es increíble cómo el Señor fue moviendo todo para que uno llegara a conocerlo de verdad, ¿no? O sea, porque pasar por las religiones de esta manera, creyendo que uno conoce, creyendo que uno sabe, para llegar después, como te digo, justamente al corazón del gueto judío, y bueno, allí con todo este fervor de haber salido de un instituto bíblico, de querer evangelizar a los judíos, porque evidentemente siempre me acuerdo de esta anécdota de que un judío vale como 10 de los otros, entonces digo, bueno, vamos por el premio mayor, ¿no? ¿Quién dijera que si pudiera presentar la palabra a un gran rabino? Pero bueno, allí fue la verdad una paliza teológica. Ahí recibí. Entonces tú llegas a Venecia, pones un restaurante en un gueto judío. Un gueto es un barrio judío, y llegas allí a poner un restaurante con esa pasión del misionero que caracteriza a todo misionero, con el deseo de convertir a un judío. Ahora sí, cuéntanos qué pasó. Y bueno, ahí empezamos a charlar con la gente, muy amable, o sea, ven en nosotros pues esa servicial, digamos, ¿no? Pero no solamente por ellos, sino porque nos debíamos al Señor, y con la doble finalidad de poder acercarnos cada vez más y poder presentarles el Evangelio. Pero bueno, o sea, con personas que le compartíamos nos decían, mira, esto no es así, por decirte que ni podíamos leer directamente la Torá en hebreo, o sea, entonces, ¿qué le vas a discutir, no? Al fin y al cabo son ellos los custodios de la palabra, digamos, de la Torá. y bueno, cuando empezamos a ver que no llegábamos a evangelizarlos, fue empezar a estudiar. Y bueno, allí navegamos por millones de páginas, muchas cosas se empezaron a desmoronar de nuestras creencias, digamos, más superficiales, y tuvimos que empezar a dejar algunos pilares bien plantados, porque si no se caía todo. Y allí mismo, bueno, buscando, dimos con Descubre la Biblia,
y recuerdo patente empezar a estudiar a Pablo, héroe villano, y picotear un poquito de allí, un poquito de Oseas y la historia de amor y cómo lo contaba Joseph. Y wow, o sea, fue realmente que el Señor trabajó más en nosotros que lo que nosotros podíamos trabajar, digamos, en cualquier otra persona, ¿no? Y allí, bueno, dejamos de querer evangelizarlos. Porque pasó al contrario, al parecer. Los judíos se terminaron indirectamente evangelizando a ti. Y cuando estás en ese gueto y empiezas con ese deseo de querer predicarles a ellos, ¿a qué te enfrentaste? ¿Qué cuestiones doctrinales tú dijiste, no, hay algo aquí que por tantos años que he estudiado no lo he aprendido bien? Y bueno, fueron muchísimas. Me acuerdo cosas culturales realmente fueron las que me impactaron. Por ejemplo, entender hoy en día, como lo entiendo, ¿no? Que 10 personas forman un minyan, por qué Abraham empezó a negociar de 10 en 10 para salvar a Sodoma y Gomorra. O sea, esas preguntas que parecían leyes de la kasherut, leyes de la comida, que claro, o sea, yo al tener un restaurante kasher tenía que observar todo ese tipo de cosas. Entonces nos enseñaban y fuimos instruidos en todo lo que es la halajá, la ley judía de la, digamos, de la alimentación. Pero en un momento se empezó a convertir como que no era solamente para ellos, sino como que tenían razón en un montón de cosas, más allá de que fueras cristiano, judío o creyeras o no creyeras. Entonces, bueno, todas esas cosas fueron las que empezaron a poner muchas dudas. ¿Cómo las fuiste resolviendo, esas dudas? Fuimos descartando, tuvimos que sí o sí hacer borrón y cuenta nueva, porque intentar cambiar la mente de una persona que ha salido directamente de un instituto bíblico, que son otros tipos de las cuestiones que nos preguntamos, ¿no? Que si tomar un vino, bueno, me acuerdo de mi iglesia, ¿no? Particularmente si la comunión se hacía una vez a la semana, una vez al mes, o si tomar un vino, no tomar un vino, si era pecado el alcohol, no era pecado. O sea, todas esas cosas superficiales no puedes cambiarlas, entonces tienes que sí o sí descartarlas. Y recuerdo, bueno, que lo único que dejamos fue la deidad del Mesías y alguna otra cosita más, pero fueron 2 o 3 cosas realmente las que pudimos dejar para sostener nuestra fe, ¿no? Porque si no, no había más nada. Ya estando en ese punto de tu vida, ya habiendo entendido todo esto, ¿qué pensaste acerca del plan de Dios? ¿Hubo alguna duda de que estabas en lo correcto? No. Lo que fue, o sea, nunca dudamos de que realmente el Señor nos amaba. Lo que sí habíamos entendido es que nos había escogido Él. A todo esto, yo recuerdo que todavía asistíamos ya a una iglesia cristiana evangélica en Venecia, de la cual fuimos también miembros mucho tiempo y demás. Y allí encontré un libro, no recuerdo el autor, se llamaba Abraham nuestro Padre, las raíces hebreas de la fe. Allí también había un poquito de todo esto, ¿no? De ir encontrando realmente la parte cultural del cristianismo, pero sobre todo, como me empezó a explicar Joseph, la parte cultural, toda esa nosotros la estábamos viviendo. Entonces, no es que nos la contaban. Por eso nos sentíamos muy, muy cercanos a lo que enseñaba Joseph en los estudios y empezamos a entender nuestra verdadera identidad. Pero es que fue realmente como descubrir, decir algo, no puede haber sido tan sencillo y haber estado tantos años buscando algo equivocado o algo más. Entonces, era muy sencillo entender quiénes éramos. No sé si logro explicarlo. Y bueno, eso lo encontramos, pero bueno, no fueron estudios a crecer con Joseph, sino fue un picoteo de todos lados. Picoteábamos desde Génesis hasta Apocalipsis de lo que había estado diciendo, ¿no? Entonces tú ya llegaste a descubrir la Biblia, pero afortunadamente no con la opción de, bueno, imaginariamente poder comprender el contenido o el contexto sociocultural del que habla Joseph en los estudios, sino estar en el lugar, tal vez no de los hechos, no Israel, pero estar con una comunidad así. Sí, estando allí, ¿qué fue lo que impactó tu vida, tu corazón acerca de este nuevo conocimiento que estabas encontrando? Lo que más me sorprendió, digamos, del judío ortodoxo, porque
nosotros tuvimos un pasar dentro de la comunidad veneciana, primero por la parte, digamos, de los que son menos religiosos y acabando con digamos, lo que es Chabad Lubavitch, que son ultra ortodoxos. Lo que más, digamos, nos impactó de ellos fue la genuina devoción por el Señor. O sea, de bendecir un vaso de agua antes de tomarlo, de tener una relación permanente con el Señor. Y esto en el cristianismo no lo veíamos, era más bien algo solamente de domingo. Evidentemente teníamos que reposar en Shabbat porque cocinábamos, pero hasta un cierto tiempo. Y después, bueno, había que sí o sí reposar en Shabbat. Y el Shabbat nos invitaban ellos, ¿no? O sea, en ese aspecto fueron muy abiertos, siempre a poder charlar, lo que sea. En Shabbat podíamos asistir allí mismo en la yeshiva, en la sinagoga, y pues estar ahí escuchando, charlando, dialogando con ellos. Y esa apertura genuina de saber quiénes eran, la identidad, realmente saber quiénes eran ellos, fue lo que nos impactó muchísimo y a buscar nosotros qué rol nos pertenecía a nosotros. Y bueno, la respuesta que gracias a Dios nos dio Joseph a través de los estudios, de saber que no fui tentado muchísimas veces a una conversión judía completa. Me hubiera solucionado muchísimos problemas laborales, no lo descarto, pero me sabía muy poco eso. Era muy sencillo el camino también de decir, bueno, o sea, dejé el catolicismo, me hice evangélico, dejo el evangélico, me hago judío. Era como otra vez, en cambio de este otro lado, encontrar realmente quiénes éramos fue completamente satisfactorio. Y me estás hablando mucho de identidad, de quiénes éramos. Tú estando con judíos, que popularmente podrían conocerse como el pueblo de Dios, y el tú entender que tal vez no eras judío, tal vez tus padres, tu abuelo sí, ¿no? Pero tú, sí, judío de primera plana, ¿no hubo un choque allí o una alegría de decir, yo también soy parte del pueblo de Dios? Sí. O sea, fue eso lo que nos dejó descansar, porque como te digo, esa lucha de querer, o sea, realmente lo que nos frenó a no convertirnos completamente al judaísmo ultraortodoxo fue el pensar de que, bueno, yo tengo 3 hijas, Orel, Yanaí y ahora Adaya. Fue el pensar de que mis hijas se iban a casar con judíos ultraortodoxos y que, bueno, que no iban a poder orar en el nombre de Yeshua, que esa gracia que me llevó a mí hasta ese punto iba a desaparecer, se iban a asimilar dentro de algo que yo también veía que era una religión más, porque teníamos muchas leyes que ya pasaban para el otro lado, ¿no? Para el lado rabínico, que no tenían mucho sentido. Entonces, o sea, convertirme totalmente al judaísmo hubiera sido otra vez negar esa identidad que había descubierto. Por eso que la libertad y la identidad que descubrí fue realmente eso, saber que soy parte del pueblo de Dios, que tengo mi parte entre ellos, que el Señor nos hizo partícipe de todas esas fiestas y bendiciones, pero que también podemos descansar que fue por gracia y mérito de Yeshua y no por nada que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, todo era armónico. Entonces, ahí realmente fue mayor el gozo y la felicidad. Totalmente, me impresiona tu historia porque pudiste no solo viajar alrededor del mundo en esta búsqueda, tal vez tú no te diste cuenta, pero Dios estaba llevando a una búsqueda de la fe. Te llevó desde Argentina a ser supercatólico y luego cristiano, bautista, y luego ser misionero, un viaje de vuelta a Argentina y luego te llevó a Venecia para mostrarte la fe tal vez más de cerca. A este punto de tu vida, ¿cuáles son tus fundamentos doctrinales, habiendo pasado por varias religiones y fundamentos de fe? Bueno, básicamente creemos totalmente en la deidad del Mesías, que Yeshua vino a salvarnos por gracia, pero que esa gracia no es para despreciar, digamos, toda la instrucción que apuntala a esa gracia, sino que somos responsables de poder entender y cumplir todo lo que nos dejó preparado. Me causa mucha impresión porque cuando me bauticé en la iglesia evangélica, elegí los versículos de Efesios 2, 8 y 9, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros. Pero claro, me faltaba el último versículo que decía, preparados para las buenas obras
que Dios había preparado de antemano para nosotros. Esas obras no sabía cuáles eran. Entonces me había quedado ahí en la puerta, digamos, ¿no? Y la verdad, pero es que cada estudio que he ido descubriendo ha ido poniendo los pilares de la fe en su correcto lugar. O sea, sean las 10 vírgenes, sea el del hijo pródigo, todo esto fue poniendo los pilares correctamente, que somos hijos de Dios, pero que somos responsables y parte del pueblo de seguir con toda la instrucción que nos dio. Amén, totalmente a eso, Carol. Y no es, por lo que yo puedo ver acá con mucha emoción, que el que ha sido guía o el que ha sido escritor de esta historia de retorno que tienes ha sido Dios. Sí, sin lugar a dudas. Porque, como te digo, o sea, salir de Argentina y pensar que algún día iba a estar en el corazón de Venecia, trabajando, llegué a trabajar inclusive para el administrador principal en Estados Unidos. Fui como personal chef un año, 3 meses de vacaciones a su casa a cocinar a Estados Unidos. O sea, a los puntos que llegué, la verdad es que solamente el Señor me puede haber llevado para conocer y desengañarme. O sea, es al mismo tiempo, ¿no? Porque conocí muy bien lo que era el catolicismo y me desengañé porque lo conocí muy bien desde adentro. En la parte de la iglesia evangélica también, o sea, fue un amor y una desilusión porque fuimos a un instituto bíblico y vimos también todo lo que faltaba para llegar a ser genuinamente algo bíblico. Y bueno, y después la tentación de llegar al judaísmo, que dices, bueno, a enamorar también de esta religión, pero al verlo también de adentro, pudimos ver también todas esas falencias, ¿no? de religiones del hombre. Entonces, sin lugar a dudas, fue el Señor que llevó no solamente a nosotros, sino a mis padres, toda la familia. Nunca lo hubiera imaginado, nunca. Amén. Sin duda, Dios es el mejor autor de todas las historias. Y mencionaste algo muy lindo y quiero que ahora puedas dirigirte a todos aquellos que están viendo este testimonio en nuestro canal y que tal vez han pasado también de religión en religión, porque tu énfasis, según lo que nos mencionaste, era no caer en otra religión más, no pasar de catolicismo y luego cristianismo y luego al judaísmo, sino que encontraste esa identidad. ¿Qué le dices a esas personas que están buscando justamente eso, no una religión más, quieren una verdadera relación con Dios? Y creo que la parte más grande es la de romper el orgullo de creer que tienes la verdad. O sea, la religión lo que hace es inflarte muchísimo el ego de que yo tengo la verdad, el otro está equivocado y bueno, tengo que traerlo hacia mi lado para que entienda lo que yo entiendo. En el cristianismo evangélico es muy fuerte eso, en la iglesia católica es la universal, en el judaísmo son los pioneros desde hace 7.000 años, o sea, a ninguno puedes discutirle, pero creo que personalmente tienen que romper ese orgullo, como digo, o sea, descartar todo lo que puede uno haber creído entender que era de una manera. Hace poco estaba siguiendo los audios de Lincoln, los vídeos de Apocalipsis, el mejor estudio que he escuchado en 20 años de mi vida de Apocalipsis. Claro, liso, llanamente lo que es. Y la palabra es así, ¿no? O sea, es clarísima. Es eso, simplemente, dejar el orgullo, dejar de pensar, de creer y bueno, simplemente aceptar lo que el Señor va poniendo delante de uno, pero buscarlo de todo corazón. O sea, realmente, aunque muchos de estos viajes que te he comentado y desavenencias a lo mejor empresariales o de trabajo, restaurantes, han estado condicionadas por no haber seguido, digamos, ¿cómo así decirlo? Las corrientes que nos marcaban, ¿no? O sea, perdí a un restaurante por no hacer lo que me pedían, porque eso hubiera ido en contra del Señor, asociarme con otras personas o sea, muchas pérdidas. Todas esas pérdidas fueron condicionando a que buscábamos de verdad al Señor y que Él nos fue mostrando el camino, pero al final, o sea, es ganancia porque sabemos realmente quiénes somos. Amén, amén, totalmente. Es sin duda un ejemplo para muchos que están buscando eso, saber quiénes somos. 2 preguntas principales en la vida
de toda persona. ¿Quiénes somos y para qué estamos aquí? Exactamente. Muchas gracias por tu tiempo, Carol, por estar con nosotros. Pasaste de monaguillo a chef directamente en un gueto en Varsovia para los judíos a hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Así que un honor haber conversado contigo y gracias por contarnos tu historia de retorno. Hasta aquí llegamos en esta historia de retorno. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida y que encuentres tu verdadera identidad. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Historias de Retorno.